Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Cara a Cara. Hoy hablaremos acerca de la situación del Estado de Derecho en Panamá. Nos acompaña Olga Doblalía, la directora ejecutiva de la Fundación Libertad Ciudadana. Esto es Cara a Cara, bienvenidos. Bienvenidos aquí en Cara a Cara, Olga, gracias por acompañarnos esta mañana. Hay temas muy importantes y tienen todos que ver con el Estado de Derecho. Algunos ya los vimos discutirse esta semana en la Asamblea, entre ellos el proyecto de ley de amnistía. Otros tienen que ver principalmente acerca del futuro de los casos de denuncias contra la corrupción y la protección de ese testigo que normalmente apoya a la autoridad a poder llegar a los culpables de los casos de corrupción. Primero hablemos acerca de la amnistía. ¿Cómo evalúas lo que al final terminó ocurriendo en la Asamblea? Esta decisión de la Asamblea de tratar de elaborar una ley de amnistía que buscaba principalmente darle a este órgano del Estado la posibilidad de calificar el tipo de delito político. Buenos días, Olga. Buenos días, Atenógenos. Muchísimas gracias por la oportunidad y gracias a la audiencia que nos escucha. Tenemos que hablar en plural, no en singular, porque ya no se trata solamente del proyecto de ley 235, sino también del anteproyecto de ley 64, que el diputado presidente de la Comisión de Gobierno ha incluido para tratar de prohijarlo, y que es un anteproyecto de ley que inclusive va más lejos que el 235 en crear, en modificar o manipular lo que es el concepto de amnistía y lo que es un delito político, para crear en realidad un manto de impunidad, un blindaje a actores políticos y también a sus cómplices del sector privado que hayan sido parte de los cuadros de corrupción, de casos de corrupción grandísimos, emblemáticos en el país. En el proyecto de ley 235 se mencionan tres: New Business, Blue Apple y Odebrecht, que sumados, en realidad, ahí te doy un ejemplo, nosotros no tenemos cuantificado realmente cuánto le costó al país el caso de Odebrecht. Todavía no sabemos la cifra total, real, verdadera, en corrupción. Y como la corrupción es un delito que tiene víctimas, no es un delito sin víctimas, las víctimas somos todos. Cuando hay un intento por la vía legal de legalizar lo ilegal, porque manipular la figura de la amnistía, que tiene su espacio legal, obviamente, y únicamente se usa en ciertos casos muy puntuales que la ley permite, la Constitución contempla y la jurisprudencia se ha pronunciado, y se trata además de redefinir lo que es un delito político para que se convierta en una carta blanca donde la acción de cualquier político puede entonces ser dicha que es un delito político. Mira, y no lo es. Y creo que allí, y esto lo vengo y lo planteo sobre la base de lo que leí inclusive en muchas de las redes sociales, hay una gran confusión. Y parte de esa confusión la aprovecharon los que presentaron esta iniciativa, de definir el delito político sobre la base del que lo comete. O sea, el que comete un delito, si es político, entonces tenemos un delito político, cuando la realidad no es así. No solo no es así, hay múltiples jurisprudencias y representaciones y dictámenes. Hay algunos internacionales, desde la CIDH, por ejemplo, y hay en la jurisprudencia local que el hecho de que un político cometa una acción o inclusive dentro de los cuadros de corrupción haya acciones, el hecho de que la persona sea política no convierte sus acciones en delitos políticos, siguen siendo delitos comunes, independientemente de la calidad de la persona que lo comete. Y también creo que también ha habido mucha confusión en qué es en sí un delito político, porque en realidad eso queda reservado para los delitos que tienen que ver con el ataque a la institución jurídica del Estado, cosas como rebelión, sedición, tomar armas en contra del gobierno para derrocarlo. Nada de eso está involucrado. Cuando un político coge una coima para, a través de un sobreprecio en un contrato de infraestructura pública, para generar un enriquecimiento ilícito o para generar un favor a ese contratista que ya venía cooptado el político por ese contratista, vamos a decir, con donaciones de campaña, se le da un contrato directo, el contrato además tiene una coima o un soborno. Dime cómo eso es derrocar el gobierno. Es más, es servirse de la estructura del gobierno
para lograr ese enriquecimiento ilícito. Entonces, convertir eso en un delito político, de verdad que es una tergiversación completa y es un golpe muy grande, sería un golpe muy grande al Estado de Derecho. Yo quiero pensar que dentro de esos 71 diputados que tenemos va a haber suficiente conciencia de quiénes, de sus electores y el rol que deben estar jugando en este momento, además tan grave del país, porque estamos en un momento grave. Hay 2 o 3 circunstancias que están pasando que hace que en realidad necesitaríamos que el Poder Legislativo estuviera haciendo su función constitucional completa, no solo de hacer leyes, sino de convertirse en un órgano de fiscalización y control de los otros órganos del Estado. No estamos viendo eso. Estamos viendo el país capturado en un momento de oportunismo politiquero que realmente traiciona cualquier mandato que el electorado les haya dado. Lo que establece nuestra legislación sobre el concepto de delito político y en base al derecho comparado es, obviamente, el atentar contra la seguridad interna del Estado y en Panamá también ciertos delitos de orden electoral cometidos el día de las elecciones o días previos a las elecciones, compra de votos a algunos, influenciar, por ejemplo, en el pensamiento político del votante. Eso específicamente es lo que califica en el caso panameño como delito político. Pero la discusión acerca de si el político que comete un delito necesariamente convierte ese delito en un delito político es lo que quedó en el aire. Claro que no, o sea, no, francamente no puede ser, porque además nuestra Constitución establece que no hay fueros ni privilegios. Si el tipo penal se redefine de esa forma, nuevamente, realmente pensemos que no va a darse, pero si se redefine de esa forma, nada impide que cualquier persona que esté ahora mismo en las cárceles panameñas condenado o en el proceso de enfrentar la justicia por otros delitos comunes asociados a la corrupción, como por ejemplo peculado, abuso de autoridad, delitos contra la vida o la integridad, delitos enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, los delitos asociados a cuando se genera dinero ilícito, el blanqueo de capitales, falsificación de documentos, pueda tocar la puerta y decir, si para ellos esto no es delito, ¿dónde está también el la inmunidad para como mí? tal? O Total. sea, un político involucrado en temas de narcotráfico no necesariamente hace que el narcotráfico se convierta en un delito político. Completamente. Y el crimen organizado, que además hay ciertos tipos de crímenes organizados que no están vinculados al narcotráfico, pero no dejan de ser crimen organizado, encuentra tierra fértil donde penetrar en los países donde la institucionalidad judicial no funciona. Pensar que esta ley pasara, además, nos pone en peligro de mayor penetración del crimen organizado y también de menores calificaciones internacionales acerca de Panamá. Eso nos pondría inmediatamente, nuevamente, en entredicho a todos los niveles. Y también el tema de quién es el individuo que comete el crimen. Yo creo además que estamos muy capturados por la figura de uno de los expresidentes, pero hay que tomar en cuenta que en el caso, en la ley 235, esa manta la quieren tirar a más de 100 personas, porque no estamos hablando solamente de los operadores políticos, los expresidentes que están involucrados, también los socios del sector privado que fueron sus cómplices, familiares. ¿Tú te imaginas lo que le va a hacer al tejido social de este país saber que este gran grupo de personas queda completamente impune? Y nuevamente, el delito de corrupción no es un delito sin víctimas. Cuando nosotros sumamos todo lo que en dinero el país ha perdido, cuántas escuelas, cuántos hospitales, el dinero que se necesita para el tema del seguro social, es todo dinero que se perdió y que era de nosotros los panameños. Entonces, a mí me dicen, mira Olga, es que estos temas técnicos de la ley y qué significa son muy complicados a nivel popular, quien no es abogado no lo entiende, pero todos entendemos lo que es la rabia de ver la impunidad, la sensación que genera la descomposición del tejido social que genera cuando nuestros jóvenes piensan, ¿para qué voy a obedecer la ley? Si la ley en este país no vale nada. Entonces, que esto venga... O el camino más rápido para ser rico es volverte político. Es volverte político.
También hay un tema importante que es que la clase política de los partidos tradicionales, y lo digo porque es lo que ha sucedido en estos últimos tres, voy a, sin dejar de señalar que anteriormente a las tres últimas administraciones hubo grandes casos de corrupción. La realidad es que en estas tres últimas administraciones la Asamblea ha generado una especie de casta, una casta que maneja dinero discrecional, que maneja prebendas, que se maneja de una forma completamente alejada al bien común. Y aunque esta ley pareciera que está hecha a la medida de unos cuantos, el anteproyecto 64 sí crea realmente una redefinición de delitos políticos que esa sí es realmente preocupante. Inclusive en el artículo 5, si no me equivoco, donde va definiendo que se puede considerar delito político, todos los actos de los políticos quedan incluidos, todas sus acciones, pero también dice que los casos donde haya habido presión mediática, es decir, incluye a la libre prensa y al libre pensamiento y a la expresión de quienes tengamos críticas a los gobernantes como parte que va a generar el tipo penal. Tú te puedes imaginar, realmente es algo impensable que se pueda pasar una ley como esa en Panamá. Pero está ocurriendo y está discutiéndose en la Asamblea. Tenemos una pausa, ya regresamos. Esto es Cara a Cara, hoy con Olga de Ovaldía, directora ejecutiva de la Fundación Libertad Ciudadana. Regresamos en breve. Continuamos aquí en Cara a Cara este domingo en compañía de Olga de Ovaldía, directora ejecutiva de la Fundación Libertad Ciudadana. Olga, pero más allá de lo que está ocurriendo con la ley de amnistía, también hay una iniciativa importante en la Asamblea y tiene que ver con el poder proteger a esos testigos de casos de corrupción. La figura de colaborador eficaz, la figura de testigo protegido existe en nuestra legislación, pero en los casos de corrupción hay excepciones. Explícanos cómo pudiese esta iniciativa, que también está en la Asamblea, darle oportunidad a la justicia de alcanzar a estos delitos de corrupción. Sí, es común que cuando hay un mecanismo de corrupción dentro de una figura del Estado, sea un mecanismo muy cerrado. Quienes son parte del mecanismo en el Estado y normalmente tienen cómplices fuera del Estado, no puede penetrarse esa nuez dura de ese mecanismo y normalmente nos enteramos cuando ya pasó, nos enteramos cuando la justicia está tratando de alcanzar y muchas veces hablamos de cifras ultramillonarias y de casos que hacia atrás involucran muchas personas. También hemos visto en Panamá cómo ha habido casos realmente emblemáticos que se conocen porque hay alguien que da la pista anónimamente. Y esta ley de protección de denunciantes está muy focalizada en proteger al servidor público o al funcionario que cuando ve un caso de corrupción o cualquiera de los delitos que están asociados a las lesiones patrimoniales y a las conductas corruptas de los funcionarios que están contempladas en el Código Penal, tenga ciertas protecciones para poder hacer la denuncia, sin intimidación, sin represalias, sin miedo. Y no solamente las dos figuras que tú mencionaste están contenidas en la legislación panameña, en el Código Penal, en el Código Fiscal, en el Código Judicial, en la Ley 38 de la Administración Pública, en la Ley de Contrataciones Públicas, en la Ley de ANTAI. Nosotros tenemos una multiplicidad de leyes e instancias que obligan al funcionario a denunciar cuando encuentre estas lesiones, estos delitos, estos mecanismos de corrupción o de delitos de toda clase, de hecho, dentro de la institución. Pero ¿qué pasa? La ley lo obliga. La ley dice que el funcionario está obligado a denunciar. Pero ¿cómo denuncia a un funcionario en nuestro sistema de servicio civil cuando ya sabemos que hay una gran desprofesionalización del servicio público, cuando los puestos son por favores o por copartidarios políticos? El sistema clientelar que se nos ha instalado en el servicio público panameño es también uno de los impedimentos para que los funcionarios que trabajan correctamente, que son honestos, que no quieren ser parte de estos esquemas de corrupción, puedan denunciar lo que ven. Entonces, este proyecto de ley contiene, además es muy,
es sencillo y también tiene muchas contenciones, porque establece la forma en que se puede hacer la denuncia, el tipo de denuncia que se puede hacer y las consecuencias para el que haga denuncias falsas, Claro, obviamente. exacto. Es un proyecto que además tuvo concepto positivo por parte del Ministerio Público y por parte de ANTAI. Hoy en día, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hay una denuncia de un caso de corrupción en el Estado? O sea, ¿hay una protección para esa persona? No hay. No hay y es O sea, muy... las denuncias quedan sin protección para el denunciante. Primero, el denunciante, cuando encuentra el esquema, debe ir a su superior inmediato y debe ir a las instancias internas de la institución porque es distinto en cada institución. Pero nosotros tenemos un ejemplo muy reciente que inclusive yo lo he acompañado a cosas mediáticas y creo que ustedes también lo entrevistaron, el ingeniero Luis Stout, que era el subdirector de la AIG y que mientras en la administración anterior, la administración Cortizo o Carrizo, y cuando él encuentra y se da cuenta que hay una serie de irregularidades con la contratación de una empresa privada para el tema del vale digital y que se está cobrando un porcentaje que no está contemplado en ninguna parte de la ley, que no se encuentra la documentación y que hay una irregularidad grande que parece indicar un desvío de fondos, comienza a hacer la denuncia internamente y se encuentra que nadie lo acoge, nadie lo protege, nadie asume la denuncia y él toma la decisión de que él no va a ser parte de esto y va al Ministerio Público y la presenta. Acto seguido comienzan una serie de represalias contra su persona que terminan en una destitución del puesto y hoy día él en realidad además está bajo una serie de presiones legales en los procesos judiciales que inició. Eso es lo que buscaría en todo caso. Claro, este lo que el proyecto va a traer la protección. Primero, una vez se pasa la ley, porque aclaremos, una ley en un papel no cambia una cultura institucional. Una vez la ley sea aprobada y ojalá sin cambios que la desvirtúen, porque ya logró pasar el primer debate en la Comisión de Gobierno y está para segundo debate en el Pleno. Hasta el día de ayer creo que estaba de número 22 en esta cantidad de leyes que sabes que están pendientes de aquí a que se cierre la legislatura la próxima semana. Lo que trae es protecciones para el individuo, trae protecciones de anonimato, no frente a quien hace la denuncia, obvio que él, sino a su alrededor, tiene protecciones de seguridad en el puesto para que no sea destituido, para que no reciba represalias, protecciones para su familia, con la idea de poder generar un ambiente que permita y unas seguridades que permita al servidor público que no quiere ser parte de un esquema de corrupción o está viendo un esquema de corrupción, poder denunciarlo. En otros países, perdón. Tengo una pausa. Ajá. Ya regresamos aquí en Cara a Cara, seguiremos hablando de este tema al regresar hoy en Cara a Cara con Olga de Ovaldía, directora ejecutiva de la Fundación Libertad Ciudadana. Seguimos. Continuamos, esto es Cara a Cara este domingo con Olga de Ovaldía, directora ejecutiva de la Fundación Libertad Ciudadana. Olga, y este tema acerca de la protección de testigos en caso de corrupción, definitivamente que es muy importante. Importante sobre todo para darle seguridad al ciudadano acerca de lo que está haciendo, acerca de lo que se arriesga a la hora de señalar a funcionarios que no están haciendo su trabajo. Sí, y sobre todo, mira, ya nosotros en nuestro Código Penal tenemos una gran facilidad para hacer denuncias. El Ministerio Público recibe denuncias orales, recibe denuncias por escrito. No es necesario que la persona tenga abogado, no es necesario que la persona solamente pueda presentar los indicios y ya una vez el denunciante hace la denuncia, el Ministerio Público debe comenzar esa investigación y ver si hay mérito o no para continuarla. Y esta es una parte que a veces confunde porque una cosa es ser denunciante y otra cosa es ser querellante, ¿no? Denunciante en el sentido de vamos a decir, la persona, el privado, la persona privada. A quien resulte responsable. A quien resulte responsable. En otros países estas legislaciones son más amplias. E inclusive hay algunas legislaciones, muchas legislaciones, que incluyen una recompensa económica para el denunciante. Este proyecto de ley
y perdón que no mencioné que ha sido impulsado por el diputado Jorge Bloise, que es uno de los diputados que asumió con Fundación Libertad Ciudadana cuando estaba en campaña un compromiso por una asamblea transparente que lanzamos en ese momento. 63 candidatos se sumaron y de esos 63 candidatos creo que hay 17 que salieron y que asumieron el reto de una asamblea transparente, con una serie de legislaciones que nosotros hemos identificado que pueden mejorar la transparencia en el país y que no requieren un cambio constitucional, que eso es algo muy importante. En este proyecto de ley hay un énfasis en el funcionario o en el servidor público y no hay tal cosa como una recompensa económica. Lo que hay es darle las protecciones al funcionario que dentro de la institución ve un caso, delitos contra el patrimonio, y hay algunos, fíjate, delitos, al final siempre redundan en un problema económico, pero hay delitos que tienen que ver con el tráfico de influencias, hay delitos que tienen que ver con el manejo de información que no debe ser, o información sensitiva, o información de uso restringido, como digamos los yacimientos de minerales, u otras informaciones claves del país que no deberían estar en manos de quien pueda especular con ellas. Eso lo hemos visto múltiples veces en el país. Y lograr que estos funcionarios puedan hacer esa denuncia sin ser destituidos, sin recibir represalias, que tengan las protecciones, inclusive la ley incluye protecciones psicológicas, porque las presiones para una persona que se atreve a ir en contra de la marea son muy fuertes. Pero yo quiero recordarte a ti y recordarle al público que hay múltiples casos en la historia reciente de escándalos que se abren porque alguien da el dato desde adentro y la persona no puede hacerlo si no hay el mecanismo. Y también, Aterógeno, es cuando hablabas de la casta de los políticos, recordar que uno de los grandes problemas que hemos tenido, especialmente la Asamblea, pero no son los únicos, es una suerte de que la justicia no logra alcanzar a los políticos por diferentes mecanismos. En la Asamblea, los diputados, por la famosa prueba idónea y por el proceso especial que tienen en la Corte Suprema. No, y provoca que la impunidad los empodere. Así mismo es. De hecho, el manejo de dinero discrecional se junta ahora con el tema de tener una capa que pareciera que la justicia no los toca. Entonces, se requiere mucho valor para ir en contra de una casta como esa. Pero lo cierto es que a través de la libre prensa en este país, de activistas y de personas que han visto cuadros de corrupción y los denuncian, es que nos hemos enterado de las cosas que pasan y se logran hacer cambios, aunque sean pocos, hacia la justicia que queremos ver. Y cuando vemos cuadros como lo que estamos viendo esta semana en la Asamblea, que en lugar de la Asamblea estar haciendo su rol, pensando en todo lo que el país necesita, estar capturados, a tratar de generar un manto de impunidad que realmente va a enfermar todavía más el tejido social panameño a través de estos proyectos de ley, es algo que como ciudadanos, todos los ciudadanos que te oyen en este momento o que están en el programa, por favor, mándele un mensaje al diputado de su circuito. Recuerden por quién votaron, busquen su dirección en la Asamblea y escríbanle, llámenlo, pónganlo en sus redes sociales, que los diputados se enteren que la ciudadanía no quiere esta impunidad. Olga, muchas gracias por acompañarnos este domingo. Olga Dovaldía, directora ejecutiva de la Fundación Libertad Ciudadana, aquí en Cara a Cara. Será hasta la próxima semana.